Bien, aquí estamos ya en el último trimestre del año, queda muy poco para terminar y menos tiempo le queda aún en el Consejo Municipal a algunos concejales de la ciudad. Sabemos que el mes que viene, en 25 días, se va a elegir a los nuevos 5 concejales para la ciudad de Rafaela y una de las que abandona la banca es Marta Pascual. Marta, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Bueno, de Cambiemos antes, ahora es Juntos por el Cambio, pero bueno, te eligieron como concejala de Cambiemos. De Cambiemos, sí, ¿Y qué sí, tal sí. con eso? Además fue todo un evento porque yo estaba en el 4.º lugar, se renovaban igual que ahora 5 lugares, 5 bancas, y yo estaba en 4.º lugar en la lista. Y realmente, bueno, fue también lo que nosotros llamamos esa ola amarilla, ¿no? Que por la que Cambiemos fue favorecida y nos sorprendimos con mi ingreso al Consejo. Claro, fueron 4 de un total de 5 bancas, Exacto. 4 para Cambiemos. Sí, 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 sí. Bueno, y ahora está terminando ese periodo, esos 4 años con 6 concejales, bueno, en realidad 2 años más, desde el 2019 Sí. hasta ahora con 6 concejales, una mayoría absoluta que dispone la oposición. ¿Cuál es la mirada que tenés ante esta situación, ante esta elección y ante el fin del mandato? Bueno, realmente lo que tiene que ver con mi mandato, con estos ya casi 4 años, fue una época muy especial, porque también fue signada por la pandemia. Estos casi 2 años fueron muy particulares porque no esperábamos ese desarrollo. Cuando empezó la pandemia, si bien no sabíamos cómo se iba a desarrollar, pensamos que iba a ser mucho más corta. Al principio acompañamos, por supuesto, siempre al Ejecutivo en las decisiones que había que tomar. Luego, al ver que esto se prolongaba, empezamos a hacer otro tipo de propuestas de apertura, prestarle mucha más atención a lo que estaba sucediendo con algunos sectores que hasta hoy en día se ven perjudicados. Algunos de ellos no pudieron volver a retomar su tarea del mismo modo en que lo estaban haciendo antes de la pandemia, ¿verdad? Así que económicamente sufrieron muchísimo y nosotros estuvimos demasiado atentos a todo eso, pero tampoco teníamos las herramientas para modificar muchas cuestiones, salvo acompañar, pedir, tratar de consensuar con el Ejecutivo la manera de hacer esto que era tan dramático para algunos sectores, algo un poco más simple. Pero bueno, no fue posible. De todas maneras, no fue posible en todos los casos. De todas maneras, esto realmente marcó la labor legislativa, que de no haber sido por la pandemia nos hubiésemos dedicado seguramente a otros temas. Exactamente. Y en este sentido, ¿cómo la encontró esto de sesionar virtualmente? ¿Fue una experiencia positiva? ¿Le costó inicialmente? No, al principio no costó, al principio no, pero porque sabíamos que teníamos que manejarnos de esa manera, que estábamos tratando de prevenir contagios, no sabíamos muy bien de qué se trataba. Luego realmente para mí se hizo muy complejo. La presencialidad tiene otros componentes. A mi gusto, mucho mejores para la comunicación, para el intercambio de ideas, es mucho más simple. Así que bienvenida la presencialidad. Eso nos hizo pensar también mucho en lo que estaba pasando en el tema de la educación, ¿no? Que se prolongó tanto tiempo la no presencialidad. Yo creo que las consecuencias las vamos a ir viendo quizás dentro de algunos años, incluso con esta generación que no tuvo presencialidad en las escuelas, que no tenía acceso a la virtualidad muchas veces porque los papás a lo mejor tenían un celular, eran varios los hijos que tenían que comunicarse, que conectarse, no era posible o no les era posible ayudarlos en la labor para seguir la escolaridad y bueno, de ahí el reclamo permanente. Yo creo que se dieron cuenta tarde cuáles eran los inconvenientes respecto a la falta de conectividad que sufrían algunos alumnos, ¿no? Bueno, y en este tiempo difícil de pandemia, de legislar, decías, no había mucho por hacer desde el Consejo cuando de otorgar algún tipo de beneficios para los sectores afectados. De todas formas, ustedes respaldaron cada pedido para
perdonar por un tiempo determinado algunos tributos municipales. ¿Qué es lo que podían hacer ustedes a nivel local? Exactamente, exactamente. Y bueno, afortunadamente mucho se pudo consensuar con el Ejecutivo. No obstante, hay algunas cuestiones que nos excedían y bueno, el sufrimiento de la gente fue mucho. Igual nosotros teníamos una visión, nuestro bloque, incluso yo fui la autora cuando ya teníamos, recuerdo, 50 días cuando se presentó la minuta, fue una minuta de comunicación, una sugerencia al Ejecutivo, teníamos 50 días ya sin casos en Rafaela y solicitamos una flexibilización, un análisis para ir abriendo algunas actividades, favoreciendo el regreso a las actividades. Obviamente pudiendo regresar si la pandemia continuaba, que de hecho después volvieron los casos. Pero bueno, no obstante, pero tuvimos no una fue ventana posible. de 4 meses el año pasado prácticamente donde no hubo casos, desde el 21 de abril hasta agosto. Por eso, en ese momento nosotros sugerimos que se hiciera un análisis para tratar de abrir algunas actividades que considerábamos que era posible hacerlo y no podían trabajar. Es muy difícil preguntar una opinión sobre los ejecutivos porque estaban todos enganchados a la hora de tomar medidas respecto a la pandemia. En cuanto a las restricciones, había un decreto del Gobierno Nacional, sí, la provincia adhería y el municipio no tenía otra alternativa. Pero si usted tiene que hacer una lectura de cómo se ha gestionado la pandemia en los ejecutivos, desde la Nación, la provincia y el municipio, ¿tiene alguna opinión? Yo creo que se fueron manejando de algún modo como pudieron, ante una situación que desconocida para todos, ¿no? Pero bueno, luego con el correr del tiempo, no sé, se solía decir que se enamoraron de los cierres, ¿no es cierto? De la cuarentena. No creo que eso haya pasado de ese modo, pero sí que no tuvieron la visión necesaria como para evaluar la situación dramática que se estaba presentando para algunos sectores. Bien, y entre otros temas que está en la mesa de discusión del Consejo desde hace años, sí, no desde su gestión, digamos, parlamentaria, sino que desde antes incluso, que no está resuelto, tiene que ver con los productos fitosanitarios, la aplicación en los bordes de la ciudad. Sí. En realidad hay una ordenanza que está vigente y que habla de los 200 metros como la medida de resguardo para el sector urbano. Hay una opinión que queremos compartir del doctor Guillermo Del Mazo, es del ámbito ambientalista. Sí. Vamos a escucharla y después pedimos tu opinión. ¿Cómo no? Lo que hace básicamente en relación a la situación real de la ordenanza que tenemos actualmente es mantener la línea agronómica de 200 metros que existe actualmente. Dentro de esa zona no se puede aplicar ningún tipo de producto químico. Y luego de esos 200 metros, lo que propone el proyecto de Márcico, en los 500 metros restantes, lo denomina zona de amortiguamiento y propone que se puedan utilizar agrotóxicos clase 4 o banda verde, y excepcionalmente agrotóxicos clase 3 o banda azul. Sabemos en este tipo de temáticas que la excepción es la regla, con lo cual se van a poder aplicar, de aprobarse este proyecto, que esperamos que no, agrotóxicos clase 4 y clase 3 luego de los 200 metros. En esta zona de amortiguamiento de 500 metros que plantea el proyecto de Márcico, y en la realidad lo que se puede aplicar, que según el proyecto de Márcico no se podría aplicar, son los agrotóxicos clase 2 o banda amarilla. Ese sería como el cambio real, es decir, que no se pueden aplicar agrotóxicos clase 2. Lo consideramos lógicamente muy poco desde el punto de vista de la profundidad que tienen que existir en este tipo de cuestiones, los cambios que se tienen que dar. Bueno, la opinión del doctor Del Mazo sobre uno de los proyectos más recientes respecto a fitosanitarios como para modernizar, actualizar la normativa vigente. Anteriormente, el año pasado, se presentó un proyecto desde el oficialismo, desde el bloque de concejales oficialistas. La doctora Brenda Vimo fue su autora, pero todavía no avanzan demasiado. ¿Cuál es la historia? Tampoco sucede en otros ámbitos, por ejemplo, la legislatura provincial. Claro. En donde tampoco se actualiza. Lo que ocurre acá es que la ley provincial, porque sería muy bueno que la ley provincial realmente legisle sobre todos los aspectos de la pulverización con productos fitosanitarios.
Y sin embargo, bueno, deja ese bache que queda sujeto a la decisión de cada municipio. Acá la decisión de los 200 metros se tomó cuando el actual gobernador Perotti era intendente de Rafaela. Y luego de eso vinieron otros proyectos, se siguió estudiando el tema, pero nunca con esta variación tan grande de los 1000 metros como se presenta ahora. Y realmente, desde que yo soy concejal, porque además me involucré en el tema con otros concejales que también participaban de las reuniones, pero hubo muchas reuniones donde se hablaba de los avances que la ciencia y la tecnología están teniendo sobre el sector. Eso afortunadamente es así. Lo que hace que los productos agroquímicos o fitosanitarios realmente tengan hoy en día una aplicación que puede ser muy segura. Si bien no hay productos químicos seguros, porque si vos a tu hijo, en lugar de darle la dosis recomendada de un jarabe para la tos, le das el frasco completo, ese medicamento va a ser tóxico para esa persona. Entonces, las buenas prácticas, la aplicación de las dosis adecuadas, todas estas cuestiones, es fundamental tenerlas en cuenta. Y Rafaela tiene controles, se están haciendo controles desde hace años en Rafaela. No obstante, yo también pregunté, apenas se presentó este proyecto del bloque justicialista, si del área de salud habían detectado problemas de salud en la población que pudieran estar relacionados con la aplicación de productos fitosanitarios. ¿Y qué le dijeron? Muy escuetamente, luego de muchos reclamos y de 8 meses que pasaron, porque no nos olvidemos que también hay una ordenanza para que determina el tiempo en el que tienen que responder, que es no más de un mes, me dijeron que no había, digamos, no recuerdo la palabra exacta ahora, pero no había información, no había registros, pero nada más, solo eso. O sea, no hay registros en Rafaela de que la población sufra algún tipo de enfermedades o problemas de salud causados por fitosanitarios. No hay registros. De todas maneras, todos sabemos que ningún producto es inocuo, pero la tecnología ha avanzado tanto, incluso hoy también la maquinaria es de precisión, donde se reduce muchísimo la cantidad de productos que se pueden aplicar. Así que, bueno, hay muchos elementos. Nosotros creemos que vamos a tener un proyecto, vamos a presentar un proyecto en nuestro bloque, un proyecto alternativo que creo que va a ser superador, por supuesto, al del bloque justicialista. De ninguna manera estamos de acuerdo con 1000 metros de restricciones totales. También se está avanzando mucho en el tema de productos biológicos, orgánicos. No todas las necesidades del sector están cubiertas con ese tipo de productos, pero sí se puede avanzar también con eso en algunos metros. Creemos que vamos a tener un proyecto superador a los dos presentados. Hay un área del municipio rafaelino que tiene que ver directamente con la autorización y el control de la aplicación de los productos fitosanitarios. Ahí también preguntó cuántos tipos de aplicaciones o cuántas aplicaciones se hacen anuales. ¿Hay alguna estadística al respecto? Claro, hay registros porque como los productores deben presentar recetas agronómicas, sí, para ser autorizadas en los metros donde se restringe, está toda esa estadística, toda esa información. Bien. Y lo tenemos al alcance. ¿Y la municipalidad la comparte, el Ejecutivo? Porque teniendo en cuenta esto que a veces se demora demasiado en compartir la información. Sí, la compartieron, sí. Bueno. ¿Y se acuerda de cuántas aplicaciones hay? Mira, eso varía mucho también, tiene que ver con el tipo de producción, así que no es un dato que pueda definir realmente, pero sí es importante que hoy en día se trata mediante, por ejemplo, manejo integrado de plagas, que es lo que nosotros también podríamos pedir, que es realmente hacer la aplicación cuando se necesita, cuando se evalúa la cantidad de plaga que está afectando el cultivo.
Hay muchas alternativas. Hay muchas alternativas. Y no hay consensos porque cada vez que ustedes convocan a reuniones se encuentran que los ingenieros presentan algún tipo de opinión, los ambientalistas otra distinta, y es a veces un poco difícil avanzar para generar un consenso general. Exactamente. Nosotros, cuando tengamos que legislar sobre este tema, siempre vamos a estar en el medio de dos bibliotecas que son muy grandes y cada una con sus fundamentos. Por eso nosotros, que no somos profesionales de la materia, realmente estamos teniendo toda la información que creemos que es necesaria. Desde médicos, toxicólogos, se hizo una demostración a campo para ver la deriva. Nos estamos informando para tratar de que en el momento que tengamos que legislar sobre el tema lo hagamos de la manera más responsable y seria necesaria, ¿no? Bien, estamos con Marta Pascual, concejal de la ciudad de Rafaela. Vamos a ir a una pausa y después le vamos a preguntar una opinión sobre Valeria Solterman a partir de unas declaraciones que hizo sobre el rol que están teniendo los concejales y también una polémica declaración de su compañero de bloque, entre tantos, Raúl Lalo Bonino. Todo después de la pausa.